Lucas capítulo 5, versículo 10. Igualmente, este no es el versículo que yo quisiera que usted se lleve a casa después, sino que a medida que desarrollemos quisiera dejarle un mensaje que usted se pueda llevar. Sí, pero para darle un sentido a lo que vamos a predicar en esta mañana, vamos a leer este versículo. Usted sabe que, primero que nada, quiero dar gracias al Señor por todas las hermanos y hermanas que estuvieron orando. El día sábado, no ayer, sino el anterior, fuimos a el Carrizal. Y sí, hubo un trabajo de varones en el Carrizal. Me tocaba predicar y obviamente nuestra pastora pidió la oración para que el Señor respaldara lo que yo iba a predicar. Y le doy muchas gracias al Señor y a ustedes por haber orado por mí, porque el Señor estuvo allí, en ese lugar, no solo conmigo, sino con los hermanos. Salimos a la calle. Pero cuando preparaba el mensaje que tenía que predicar, había tanto para decir que se hacía difícil poder resumir en 40 minutos o 50 minutos todo lo que Dios me estuvo dando, porque sabe que todo comenzaba con este versículo 10, la segunda parte donde dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces el mensaje tenía que ver con eso, con que hay un propósito de Dios, y es que nosotros podamos ser pescador de hombres. Así llamó a sus discípulos, que ya eran pescadores, pero aunque sabían el oficio de pescar peces, debían aprender cómo pescar hombres. Y ese oficio lo iban a tener ni más ni menos que viviendo con el Señor Jesús durante aproximadamente 3 años. Así que fue un curso para ver cómo uno debe estar preocupado en otros para alcanzar a otros, lo que hizo el Señor Jesús. Así que de esto es lo que quiero hablar en esta mañana. Para los varones sería la parte 2, la parte B, de poder explayarnos en cómo actuaba Jesús y qué quiere Jesús para nosotros hoy. Amén. Les invito a orar conmigo. Señor Padre, muchas gracias te damos porque hemos abierto tu palabra, Señor, y en la misma, Señor, tú nos has prometido que nos vas a hablar y que la misma es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que te pedimos que tú la uses como tú quieras en esta mañana y que nos hables a cada uno de los que hemos venido a este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, los aires sean limpios ahora y haya libertad para entender tu palabra, Señor. Y toda cadena que quiera cegar el entendimiento caiga por tu poder ahora en el nombre de Jesús. Te honramos y te bendecimos y te pedimos que nos hables en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿por qué le digo que había mucho? Porque sabe que parte de lo que comencé a hacer para ver las enseñanzas de Jesús es comparar los evangelios de Jesús. Entonces, en los evangelios usted en muchos se repite la misma historia, contada no de una manera diferente, sino hay autores que le van a agregar ciertos detalles. Si usted se junta a hablar con mi esposa y conmigo y le contamos la misma historia, seguramente mi esposa le va a decir horario, cómo estaba vestido, cómo estaba el día, si estaba nublado, porque ella es muy elocuente al hablar, ¿me entiende? Y tiene esos detalles. En cambio yo probablemente le voy a contar la mayoría de las cosas, le voy a contar lo central y nada más.
Entonces, cuando uno lee a veces en los evangelios, usted va a encontrar que uno es como que lo hace más resumido, pero hay otros que comienzan a explayarse aún más y dar ciertos detalles. Entonces, eso hacía que tuviese que estar con la Biblia, con otra Biblia y con el teléfono. Entonces, mirando en uno, mirando en el otro y mirando en el otro, para poder ver. Y la verdad que es sorprendente lo que el Señor hace. Entonces me recordé de las palabras y la enseñanza que nos daba nuestro pastor Juan. Todos los que han ido a San Juan alguna vez, o que vamos a San Juan, solíamos tener los jueves una reunión donde el pastor nos decía que éramos llamados, instruidos, dado autoridad y enviados. Así que en cada pasaje que yo podía encontrar, encontraba estos mismos puntos en realidad, que el Señor nos llamó, nos instruyó, nos da autoridad y nos envía. Así que yo quería contarles un poco, porque nosotros somos llamados a hablarle a las personas. ¿Sabía usted que usted es llamado a contarle a las personas lo que le ha pasado a usted? ¿Cuántos saben eso? A ver, levante su mano. Mire qué peligroso saber y no hacerlo, ¿eh? Así que, ¿cuántos saben? Bien. Y quiero hacerle una pregunta. ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho algo? Levante su mano. Bien, en casi todos. ¿Sabe que Jesús, cuando caminaba con sus discípulos, hizo muchos milagros que sus discípulos veían? No vamos a entrar por un tema de tiempo en eso, pero Jesús sanaba leprosos, ¿sí? Y en aquel tiempo, alguien que tenía lepra era considerada una persona inmunda. Sin embargo, cuando el leproso venía a Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo, si quieres puedes limpiarme, y Jesús le dijo, si quiero, lo tocó y lo limpió. Se suponía que cuando usted veía a un leproso, más bien corría para que no fuera a hacer que le contagiara la lepra. ¿Sí? No estoy hablando de fútbol, por algunos muchachos que están, no estoy hablando de fútbol. Entonces, estar con un leproso era, ¿cómo le puedo decir? Era algo difícil que cualquiera de nosotros hubiese querido estar con un leproso. Sin embargo, sus discípulos ven que Jesús viene un leproso y en vez de salir corriendo, va y lo sana. Jesús va a la casa de Pedro y estando en la casa de Pedro, la Biblia no se explaya que comía nada, pero hizo milagros, sanó a la suegra, pero después dice que entrando la noche, la gente comenzó a traer personas para que él las ministrara. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Contrariamente lo opuesto que nosotros podríamos haber hecho, porque uno podría decir, oye, domingo, déjame descansar. Dice que el Señor Jesús tomó su tiempo y sanó a las personas. Y se acostaba muy tarde y se levantaba muy de mañana temprano. Entonces los discípulos veían que Jesús, a pesar de que había trasnochado, al otro día, muy temprano de mañana, es más, quizás antes que ellos se levantaran, Jesús ya estaba orando. Así que ellos recibían esto. Y esto es lo que ellos veían. Veían milagros que Jesús hacía de sanidad. Sanaba a los ciegos, sanaba cojos, sanaba paralíticos, sanaba en el día de reposo, sanaba todos los días. Hacía milagros el Señor. Algunos eran libres, ¿sí? Y esto es los milagros que ellos veían. Pero sabe que el Evangelio de Jesús era muy práctico. ¿Qué es ser práctico? ¿Cuántos saben hacer huevo frito acá? A ver, levante la mano. Yo pensé que más. A ver, levante la mano el que sabe hacer huevo frito. No es Masterchef, no le voy a preguntar Pero ¿cómo usted aprende a hacer un huevo frito? ¿Sí? ¿Cómo aprende? A ver. Tiene que mirar, ¿verdad?
Pero con mirar, después se hace el huevo frito. Si usted va, prende la cocina, mira el huevo, se hace. No, ¿usted qué tiene que hacer? Practicar. Y manso huevo frito salen después, ¿o no? Es así, con la práctica usted va aprendiendo a cocinar. ¿Me entiende? Yo alguna vez le conté que yo quería ser mecánico. Entonces estudié mecánica, pero no practiqué nunca. El primer auto que agarré no anduvo más, que fue el de mi suegro. No anduvo más, tuvo que llevarlo al mecánico él después. Pero bueno, fue el precio. Pero lo cierto es que el Evangelio también hay que practicarlo. Y entonces Jesús relata a los Evangelios que envía a los 12. A sus discípulos los envía. Y el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas relatan esta historia. La vamos a pasar muy rapidito. Mateo 10, capítulos 10, versículos 5 y 6. Si usted lo quiere ver acá o buscarlo, como usted quiera. Pero aquellos que no tienen Biblia, lo pueden leer acá con el proyector. Y este es el llamado que el Señor le hace a los 12. Fíjese que le dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Lo primero que el Señor les dice: ustedes van a ir a la casa de Israel. Esto era sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque tenía que cumplirse una profecía, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces tenían que ir a predicarle al pueblo de Israel. Seguimos. Y yendo a predicar, diciendo, ¿qué es lo que tenían que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Bien. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Seguimos. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hasta ahí nomás. Así que nos cuenta aquí que Dios envía a los 12. Los envía primero a la casa de Israel, después les da unas ciertas instrucciones, les dice: ustedes van a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, van a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y no van a llevar nada. Van a depender de lo que yo me voy a encargar de hacer. Eso quería decir el Señor. No te lleves 2 túnicas, no lleves plata, no lleves oro. El Señor se va a encargar. Cuando leemos esto en el libro de Marcos, va a decir lo mismo. El libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, en el versículo 7, usted va a encontrar que les dio autoridad y los envió. En el versículo 8, no lleven nada, confíen en el Señor. Luego las mismas instrucciones del 9, 10 y 11. Y el 12 dice que predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que predicaban. Y el 13 dice que echaban fuera demonios, ungían enfermos y estos se sanaban. Lo mismo que dijo Mateo, ¿verdad? Y Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que los envió. El 3
que no lleven nada, que tienen que depender de Dios. El 6 dice que por todas las aldeas ellos andaban anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Si usted lee los tres, dan un contexto mayor de lo que hacían. Pero ellos veían actuar a Jesús e inmediatamente el Señor los envió. Después la Biblia habla de otro envío, que fue a 70. Y eso lo vamos a tener en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Es importante que nosotros entendamos que tenemos mucho para dar al conocer a Jesús. Los discípulos, el Señor los había respaldado, el Señor les dio autoridad, y cuando ellos iban, milagros sucedían. Pero había que ir, ¿verdad? Porque ellos podían saberlo, pero si se quedaban en el lugar donde estaban, ¿iban a poder ser ellos quienes hicieran esos milagros de parte de Dios? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos juegan a la pelota acá? Bien. Y la pregunta es, ¿cuántos saben jugar a la pelota? Le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe que todos nosotros sabemos jugar a la pelota? Mal o bien sabemos jugar. Yo puedo decir, yo sé jugar a la pelota, pero soy de los maletas, ¿sí? Pero usted sabe que cuando mis hijos eran chicos, yo me acordé jugando con ellos, ¿sí?, de que yo antes jugaba a la pelota. Claro, pero la mente decía algo y el cuerpo no acompañó. Entonces, cuando quise hacer una jugada, pisé la pelota y terminé acostado en el piso. Y mi hijo, papi, está bien, está bien. Me tengo que retirar del fútbol, le dije. Saber en la mente no significa que usted lo haga. Ve, se acerca el mundial y todos somos técnicos ahora. Y todos vamos a decir cómo tiene que jugar, todo. Pero si nos tocase jugar, si yo le tengo que hacer un pase a Messi, mire, pobre Messi va a tener que andar corriendo toda la cancha para poder encontrar la pelota donde yo la tire. Saber el Evangelio acá no es lo mismo que llevar el Evangelio, que usted lo pueda transmitir. Porque solamente cuando usted transmite lo que sabe, mal o bien, es cuando usted está haciendo lo que realmente aprendió. ¿Verdad? Podríamos hablar así de infinidades de oficios, que usted puede decir que sabe, pero ¿cómo se da cuenta que usted sabe? Y hay que probarlo. Yo le puedo decir, soy muy buen cocinero, ¿usted qué me va a decir? Hay que probarlo, ¿verdad? Yo le puedo decir, soy muy buen mecánico, y usted qué va a decir, a esa sí hay que probarla, ¿se da cuenta? Entonces el Evangelio había que probarlo. Y Jesús manda primero a los 12 y luego manda a 70. Ya a los 70 quiere decir que son 12 más otros seguidores que estaban con Jesús. Y les da lo mismo. Capítulo 10, versículo 1. Dice que Jesús envía a 70. Lo vamos a hacer muy rapidito, ¿sí? Porque el 10:2 dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dice, rogad pues que el Señor envíe más obreros a su mies. El versículo 3 dice, he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí? Lo mismo que decía Mateo. Ahora yo quiero hacer una salvedad acá. Porque sabe que nosotros somos corderos en medio de lobos. Toda una sociedad que muchas veces no quiere saber del Señor. Y el Señor nos manda como corderos. ¿Sabe que el cordero
tiene una particularidad. La oveja confía en su pastor. Entonces, donde el pastor pone a pastar la oveja, ahí se pone a pastar. Y la oveja no está mirando si hay lobo o no hay lobo. La oveja comienza a pastar. A diferencia de otros animales que están comiendo y vigilando. Sabe que la oveja no lo hace así. Y su confianza está depositada en que si viene el lobo, ¿quién la va a defender? El pastor. En la Biblia hay muchos ejemplos donde, por ejemplo, David decía, y si viene el oso o viene el león y me ataca una oveja, yo salgo y lo reviento al oso y reviento al león. Y nuestra confianza como ovejas, ¿en quién debe estar? En el pastor. Hay un versículo en la Biblia que justamente anoche lo estuvimos estudiando en Caucete. Ahí tenemos la maestra de estudio bíblico, la hermana Celia, y los hermanos de Caucete deben estar mirando porque ahora les mandamos el link y miran. Y hay que aprender un versículo de memoria. Y el versículo de memoria decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Así que los hermanos ayer repetían este versículo. Y este es un versículo que todos nosotros debemos entender. Porque si nosotros somos ovejas del Señor, ¿sí? Eso está en Mateo. Si quiere buscarlo, hermano. Juan 10, 27, 28. Así usted sabe de qué estoy hablando. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, ¿verdad? Hay un versículo que también habla del cabrito y a veces nosotros jugamos con eso. Pero bueno, creamos que somos todas ovejas. Oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? El Señor Jesús. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Es una promesa de parte de Dios. Para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, podemos estar como ovejas en medio de lobos. Es posible que nosotros salgamos de aquí y le hablemos a personas que no conocen del Señor. Es más, Dios está esperando eso. Esto es lo que había enviado a los 70. Si seguimos leyendo en Lucas, después va a encontrar Lucas del 10 al 4, comienza a decirle lo mismo que a los 12. No lleven nada. Y después en el 10-19, sanad enfermos y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el segundo envío que habla la Biblia. Pero, viendo todas estas situaciones, por la predicación que le decía, encontré un hombre al que Dios va a hacer un gran milagro en él. El pobre hasta el día de hoy, ¿sí? Él está en la gloria, pero hasta el día de hoy nosotros nos referimos a él como el endemoniado gadareno. Aunque deberíamos decir el ex endemoniado gadareno. Pero todos conocemos más o menos la historia. ¿La conoce? ¿Quién no conoce la historia? ¿La conoce? Bueno, vamos a Marcos capítulo 5 y Lucas 8, pero si quiere buscar Marcos 5, perdón, porque lo estoy volviendo loco, bien. Cuentan estos dos evangelios la misma historia. Mateo también cuenta la historia, pero Mateo se refiere a dos endemoniados. Y Marcos y Lucas se refieren a uno puntualmente. Entonces sabe que cuando usted comienza a leer esta historia, se va a encontrar con que dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ni bien se baja de la barca el Señor, aparece una persona endemoniada.
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vamos hasta ahí nomás. Hay una situación muy difícil, ¿sí? Ni más ni menos que pasar a un lugar y encontrarse con una situación tan terrible. Un hombre endemoniado a tal punto que se hacía daño, que andaba desnudo. Si usted lo compara con Lucas, después usted va a tener aún mayores detalles. Entonces, andaba desnudo, vivía en el cementerio, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. No estaban hablando ya de sogas, sino estábamos hablando con cadenas, y rompía todo. Y viene y se acerca a Jesús. Y los demonios comienzan a decir: ¿qué tienes conmigo? Reconocen a Jesús. Y va a suceder un milagro tremendo, que lo vamos a estar leyendo. Dice acá, bien, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba reprendiendo, y entonces los demonios vinieron desesperados, se querían hablar con Jesús. Y dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le están pidiendo al Señor. Ahora eran muchos. Depende de cierto autor en la cantidad de demonios, porque algunos dicen que eran 2.000, otros dicen que eran 4.000. Pero mire, sean 2.000 o 4.000 es muchísimo. Y esos demonios controlaban la vida de aquel hombre. Y aquel hombre lo había perdido todo, porque dice que vivía en los sepulcros, andaba dando voces, gritos, de día y de noche. Así que era terrible aquella situación. Y los demonios le rogaban al Señor: mira, echanos, pero no lejos de acá. Y estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Había un grupo de cerdos, aproximadamente 2.000, y estaban ahí, lo estaban cuidando para que los chanchitos comieran. Y fíjense que los demonios le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos allá. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces los demonios se fueron a los cerdos se volvieron locos, salieron corriendo y cayeron en un precipicio al mar, y se ahogaron todos los cerdos. Aquellos que cuidaban a los cerdos estuvieron viendo la situación. Dice, y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron un aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Mientras ellos vuelven, ¿sí?, vienen a Jesús, y fíjese, ¿qué dice que ven? Al que había sido atormentado del demonio. Este mismo hombre que salió al encuentro de Jesús, ¿cómo lo ven? Dice, y que había tenido la legión, ¿cómo estaba? Sentado, vestido
y en su juicio cabal. Cuando aparece Jesús, tiene que haber un cambio en la vida. Es inevitable que Jesús transforme la vida de aquel que conoce a Jesús. Aunque sea en poco, Dios tiene que cambiar. Si no, si uno pasan los años y no cambia una gota, es que algo pasa, algo está mal. Pero si Dios está con nosotros, algo tenemos que empezar a cambiar. Se tiene que evidenciar. ¿Sí? Imagínese que usted me ve a mí, yo le digo, hermanos, 3 años que voy al gimnasio. Sí, todos se ríen. Nadie me cree, ¿verdad? Porque me van a preguntar, ¿pero a qué vas? ¿Sí o no? Si yo digo, ahora fíjese, ¿cómo uno tiene autoridad? Hermano, a mí me gusta comer mucho asado. Oh, el gordo, con razón está gordo, dice. Se evidencia lo que uno hace. Cuando uno recibe a Cristo tiene que haber evidencias. Dios tiene que comenzar a cambiarnos, aunque nosotros no lo quisiéramos hacer, porque Dios ha comenzado a trabajar en mi vida. Sabe que la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, una garantía de que lo hemos hecho, de que conocemos al Señor, es que ¿quién viene a morar dentro de nuestro? El Espíritu Santo, bien. Y usted fíjese, se da el caso para todos, que después que esto es una realidad, aquellas cosas que antes nos parecían bien, ahora nos damos cuenta que están mal. Porque usted de repente dijo una mala palabra y inmediatamente, uy, perdón. Pero antes no pedía perdón. Se cansaba de decir malas palabras, ¿sí o no? Lo cuento por mí, ¿no? Una de las primeras cosas que Dios cambió en mi vida era el de decir malas palabras. Yo estaba acostumbrado a decir malas palabras. Yo llegué a la edad de la adolescencia y con mis amigos la manera de saludarnos era una trompada y una patada. Sí, ya sé, usted me va a decir el cavernícola, todo, pero era nuestra amistad. Y llegué junto con mis amigos. Entonces usted sabe que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, estaba de moda, ¿sí?, a través de los videoclips de música, las patotas, ¿ve? Que se juntaban en los videoclips, usted veía, y se juntaban unos con guantes de cuero, campera de cuero. Y claro, era contra los otros que vivían en el otro lado, enfrente. Así que con mis amigos no teníamos plata para los guantes de cuero, así que guantes de albañil, cortados los dedos. Yo me acuerdo que tenía un gabán de mi papá, verde, y yo andaba con eso y con unos bolseguí. Un calor, hermano. Pero yo así andaba. Y así llegué al Señor. Y me acuerdo que en esa época, vos Fabricio no escuché, está mi sobrino acá, ya se me ocurría a mí hacerme los cortes punk, ¿sí? Y había un cantante famoso, entonces yo le decía, yo quería la cresta alta y bien rapado acá. Cuando me escuchó mi papá, olvídate corte punk. Pero mi vida era así, lejos de Dios. Mas cuando yo llegué al camino del Señor y recibí a Jesús, algo comenzó a cambiar. Y entonces comencé a ser diferente. Ya mis actitudes, mis amistades eran distintas, mis salidas eran distintas. Por la edad que tenía no salí mucho, pero mis padres estaban tranquilos porque yo llegaba el sábado a las 4 o 5 de la mañana, pero yo estaba en la iglesia. Entonces, mi mamá estaba contenta porque sabía dónde andaba. El cambio se tiene que reflejar. Y en este hombre se reflejó inmediatamente.
estaba sentado, el que no lo podían tener sentado. Estaba vestido y en su juicio cabal. Y dice que los que vinieron y vieron esa situación tuvieron miedo. Las personas tuvieron miedo de este que había sido transformado. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos, le contaron todo. Y comenzaron a rogarle a Jesús, ¿sí?, que se fuera. Les dio tanto miedo que no sabían por qué había pasado, pero el pueblo prefirió decirle, mira, mejor andate, ¿sí? Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Entonces Jesús escucha al pueblo que está atemorizado y el pueblo decía, mira, mejor andate, tenemos miedo. Si orás por nosotros no sabemos qué nos va a pasar. Ese era su miedo. Si el Señor los tocaba, ¿qué iba a pasar? Mire cómo había transformado a este hombre. Así que le piden que el Señor se vaya, se sube a la barca el Señor y aquel que estaba endemoniado quiere seguirle. Pero más Jesús no se lo permitió. Qué malo que es el Señor, ¿eh? No dejó que lo siguiera. Es que sabe que Dios tenía un propósito y ese propósito se iba a cumplir en ese lugar. Y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es el versículo que yo quisiera dejarle a usted como el texto de este mensaje. Porque cuando pregunté en quién Dios había hecho algo, la mayoría de las manos se levantaron. Y nuestra responsabilidad es de contarle a otros las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. De cómo Dios me cambió, de cómo Dios me transformó, de cómo ya no soy el hombre que era o el adolescente que yo llegué. ¿Sabe que cuando yo llegué a los 13 años, mi pensamiento era que yo me quería morir? Yo tenía un pensamiento que muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces cuando yo tenía un problema por adolescente, porque mi papá y mi mamá se llevaban mal, mi papá había engañado a mi mamá, entonces cuando mi papá me retaba, yo le decía, a él nada, pero yo me iba y lloraba en mi habitación y decía, ojalá me muriera. Si yo me muero, se acabó todo. 13 años tenía, hermano. 13 años y yo pensé que la solución para todo era que me muriera. Y allí vino el Señor Jesús. Y allí un día el Señor me llamó. Y lo primero que cambió es esa manera de pensar. Y ya después nunca más deseé morirme. Y Dios comenzó a cambiar las cosas en mi vida, como comenzó a cambiar las cosas en este hombre. Y le dijo, ve y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. El verso 20, y se fue, y fíjese que dice, y comenzó a publicar en Decápolis, en toda una provincia, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquel hombre entendió que el propósito que Dios había hecho este milagro es para que él no se lo guardara, sino para que él fuera y le contara a todos. Y que ni más ni menos que en el mismo lugar donde él había salido, porque todos lo conocían. Todos sabían quién era aquel hombre. Imagínese, cuando lo vieron la gente, ¿cómo se habrá sentido? ¿Qué habrá pensado su familia al ver a aquel hombre que vivía en el cementerio transformado por el poder de Jesús?
Este es el propósito de Dios. Y aquel ex endemoniado fue y lo cumplió. Algunos historiadores, estudiosos, piensan que cuando Jesús vino y hizo el milagro de la alimentación de los 5.000, muchos de los que seguían a Jesús eran porque ya sabían de Jesús a través de este ex endemoniado. La Biblia no lo declara, ¿sí? Suponen, pero casi toda una provincia escuchó a todos los que podía predicarle a aquel hombre y contarles las maravillas que Dios había hecho. Ese llamado sigue siendo para usted y para mí hoy. ¿Sabe que vamos a leer? Es muy conocido, Mateo 28, capítulo 19, todos lo conocemos. Conocemos la denominada Gran Comisión, que el Señor antes de ascender, que dijo, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Este desafío sigue siendo para usted y para mí hoy, de contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Quizás usted dice, sí, pero yo todavía estoy esperando que el Señor haga un milagro en mí. Ore, como decía la lectura bíblica, no es algo instantáneo, pero el Señor puede hacer el milagro en usted. Pero ¿para qué quiere usted un milagro? El pastor Juan, a veces uno venía y decía, pastor, ¿puede orar por mí? Pues voy a contar un testimonio de la hermana Nora, porque lo ha contado muchas veces. Ella fue y le dijo al pastor, ore por mí para sanidad. Y el pastor le dijo, ¿y para qué quiere ser sana? Para estar bien. Y el pastor le dijo, si Dios la sana, es para que le sirva. Y ahí entendió el propósito. Y aunque va con sus achaques la hermana, va a San Juan con nosotros. Y yo me sorprendo, le voy a contar la verdad, perdón que le come cuero, hermana, pero lo voy a hacer públicamente. A veces va a los ayayay en el auto y empezamos a cantar con los niños y usted ve que una que está a los altos, y es ella. Y es un milagro porque los niños, si usted supiera lo que hacen los niños, y los niños cantan, silban, porque le hemos enseñado una canción donde no solo los niños, sino lo hacemos con los grandes, porque cuando vamos, no vamos un maestro de escuela dominical, no, vamos los que vamos, y entonces hacemos un poco de todo. Así que cantamos canciones de niños en la reunión y la tienen que cantar los grandes. Entonces hacemos ademanes, hacemos la mímica, los chicos y los grandes. Entonces usted ve la hermana por allá a los saltos con los niños. Solo es el poder de Dios. Y aunque usted puede decir, a veces contamos nosotros los horarios en los que volvemos, que a veces suelen ser muy tardes, pero el gozo que viene en el corazón de aquel que ha anunciado el Evangelio no se puede comparar con otra cosa. ¿Para qué está usted aquí, hermano? Para salir de hoy de aquí y contar las maravillas que Dios ha hecho en usted. Para contar los milagros que Dios ha hecho en usted. Para contar cómo Dios le ha sostenido. Porque hay mucha gente que está desesperada en este momento. Y necesita una palabra, pero no una palabra del pastor. Porque a veces uno, pastor, puede ir a predicarle a mi mamá, a mi tío, y tengo otro pariente y quiere que vaya el pastor a todos lados. Nos pasaba con el pastor Juan. Queríamos que fuera a todos lados y le predicara a todos. ¿Y nosotros, hermano? ¿Qué está haciendo usted aquí? Está aprendiendo. Entonces Dios ya lo llamó, ¿verdad? Un día aceptó a Jesús. ¿Cuántos Dios lo llamó? Bien. Al estar acá, ¿qué está haciendo?
instruido, ¿sí? Luego, la Biblia dice que Jesús nos dio autoridad. ¿Y ahora qué nos falta a nosotros? Ir. Y Dios está esperando que usted y que yo hablemos con las personas y les contemos acerca de este Jesús. Y le voy a dar algo que yo aprendí. Yo era muy rebuscado para presentar a la vida de Jesús. Y le daba muchas vueltas, El complicado no era el evangelio, era yo. Y me acuerdo que trabajaba con un compañero y todos los días le hablaba un poquito, le hablaba otro poquito. Y duro mi amigo. Y un día viene otro amigo mío, le dice, ¿querés aceptar a Jesús? Bueno. ¿Cómo? No entiendo nada. Y en aquel instante, esa persona aceptó a Jesús. Y su vida cambió. Y va cambiando. Tengo el placer de verlo y ha ido cambiando. Y me da mucha alegría. Porque me acuerdo que yo un día fui así. Entonces no la haga tan larga, hermano. Cuente lo que el Señor ha hecho en usted. No le busque tanta teología. No está mal que usted estudie la palabra. Cuidado, no vaya a ser que después, no vengo porque el hermano dijo. No. Tiene que estudiar para conocer el carácter de Dios. Pero para predicar, háblele a la gente de las maravillas que Dios ha hecho. Pero tiene que primero creerlas usted y vivirlas usted. ¿Quiere hacer huevo frito? Pues vaya y hágalo. Pero hay que practicar. Cuando uno va y practica, entonces sale más fluido. Miren, yo me había tomado, una vez el pastor, le hice una pregunta al pastor. Porque tenía en un trabajo, estaba complicado mis compañeros. Entonces el pastor me dijo, bueno, dice, usted vaya y predique, dice. Y si es necesario, hable. Y yo me quedé pensando, porque ve que el pastor siempre tenía esa manera de contestarnos a veces que nos dejaba regulando. Claro, ¿qué me quería decir el pastor? Tenés que ser ejemplo, porque si no, no hay forma de predicar. ¿Me entiendes? Si yo digo una cosa y hago lo contrario, ¿qué predicación es esa? ¿Me entiende? No se puede. Si yo le digo al Señor que el Señor cambia, y usted cuando sale acá y se atravesó el auto, me escucha insultando, usted va a decir, ¿qué cambió? Nada. Por eso tiene que ser consecuente, uno con la vida. Y conociendo al Señor, su vida va a ir cambiando. Mientras más usted deje que Dios le hable y usted más obediente sea, más el Señor hará un cambio en usted. Entonces el Señor hoy nos ha hablado mucho de esto, no por la palabra, sino por las acciones de gracia, por la lectura bíblica. Así que Dios quiere que usted cambie y que cuente las maravillas que el Señor ha hecho en usted. Levante la mano grande y bien alta aquellos en los cuales el Señor ha hecho algo. A ver, ahora sí. Eso que Dios ha hecho en usted, tiene que ir y contarlo a otros. Aunque sean lobos, aunque usted diga, se van a burlar de mí, aunque usted diga, me van a tomar por loco. Ese es el deseo de Dios. Y pierda cuidado, que como Él lo prometió, Dios estará con usted hasta el fin. Todos los que estamos aquí somos un mensaje para el que está afuera, para el que no conoce a Dios. Quiera el Señor que nosotros nos dejemos utilizar y al salir de este lugar podamos contar esas maravillas. Al fin de las naciones, a todas las naciones. Quizás usted va a ir a otro lado, quizás no. Quizás su nación sea el verdulero, el carnicero, ¿sí? Sea la comadre. Quizás sea así. ¿Sabe? Por último le cuento esto. Me quedó muy grabado
nosotros vamos a San Juan, llevamos muchos años yendo, y vamos a un lugar que se llamaba Pozo El Salado, donde vivían los hermanos. Ahora ya no están en ese lugar, se cambiaron de casa. Vivían en una finca. Íbamos por un matrimonio de ancianitos. Él se llama Pepe, ella se llamaba Margarita, falleció hace poquito, se fue a la presencia del Señor hace un mes. Y cuando íbamos y hablábamos del Señor, espero que Pepe no lo vea, pero Pepe no casaba ni una. Y Margarita era un avión. Margarita sabía los versículos, ya buscaba en la Biblia, y Pepe no. Y un día, cuando llego, me dice, Pepe me dice, hermano, ¿lo puedo molestar? Sí, dice. Usted sabe que hay una señora que yo le estaba hablando. ¿De qué? Y yo le he hablado del Señor, dice, y dice ella si la puede ir a visitar. Y a mí me sorprendió, porque digo, yo iba con la intriga, voy a ir solo para saber qué le había dicho Pepe, nada más. Porque era la intriga que tenía. Y llegamos a la casa de la mujer, y la mujer empezó a hablar, le predicamos al Señor, todo, pero lo primero que, ¿les puedo hacer una pregunta así? ¿Qué le dijo Pepe para que yo hoy esté acá en su casa? Me dijo el milagro que usted había hecho en su esposa. Ella obviamente lo dijo por mí, pero le digo, no, el milagro lo hace el Señor. Pero como nosotros oramos, ¿ve? Y esa mujer nos recibió un tiempo y después no quiso saber nada del Evangelio, pero nos llevó a otra familia, porque ella le había anunciado a otra familia de que venían unos mendocinos. Esto que le cuento no es para agrandarme, sino porque sucede. Siempre en San Juan dicen, vienen los pastores de Mendoza, y todos los que vamos empiezan con que somos pastores. Entonces, los niños vienen, pastor, pastor. No, yo no soy pastor. Pero lo cierto es que esa mujer le dijo a este hombre, y nosotros fuimos a visitar a este hombre. Fuimos a visitarlo. Estaba él con su esposa y sus hijos y creyeron en el Señor. Él, su esposa y sus hijos. Y venía de visita los sábados su suegro. Y cuando llegábamos nosotros, el suegro se las tomaba lejos de nosotros. Y se iba por allá, no quería ni escuchar. Pero al tiempo, ese suegro llegó a escuchar el Evangelio. Aquel hombre falleció, quedó su esposa, viuda, sus hijos. Y ayer estuvimos en la casa de ese suegro, enseñando la Biblia. Allí estuvo la hermana Celia enseñándoles a la familia Rebeco. Entonces quedó la viuda con los hijos, el suegro, la suegra, la cuñada, y hoy nos reunimos allí cada sábado que vamos. Y sabe que los chicos en la semana juegan a las reuniones. Entonces se ponen ahora ya no tanto van creciendo los chicos, pero se ponen en la calle, arriba de unos troncos, y Junior agarraba una escoba y era la guitarra. ¿Sí? Y Sheila era la que dirigía la batuta, la hermana Celia, la hermana Nora. Y se pasan las horas cantando las canciones que le enseñamos. David les puede contar, porque yo a veces los hago, en San Juan los hago silbar a la hermana. Cantamos así canciones, hasta el día de hoy, y simplemente por alguien que contó las maravillas que Dios había hecho en su esposa. Y Pepe hasta el día de hoy nos recibe y nos espera, y cuando nosotros llegamos, él está esperando saber si nosotros vamos a ir. Y ha sido fiel ya por 8 años, así que vamos a su casa.
Pero hay una familia en Caucete, debido a que él un día contó las maravillas que Dios había hecho en él. Entonces, cuente, hermano, las maravillas que Dios ha hecho en usted. Y verá la mano de Dios actuando en las demás personas. Les invito a ponerse de pie. Señor Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque tú nos invitas, sí, como aquel hombre, Señor, al que tú transformaste, a que contemos, Señor, las maravillas que tú has hecho en nosotros. Y sin lugar a dudas, tú has hecho mucho en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pero también hay una necesidad de algunos, Señor, que están en este lugar y que han venido tal vez en esta mañana a buscar ese milagro de parte tuya. Señor, nosotros queremos tomar la autoridad que tú nos das como iglesia y orar para que tú hagas milagros en esta mañana aquí en la congregación. Señor, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están enfermos. Tú que los conoces, Señor, tócalos, Señor. En el nombre de Jesús. Toca su físico, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Hay personas que quizás tienen algunas afecciones que son más bien espirituales, que son enfermedades del alma más que físicas, Señor, y en el nombre de Jesús te pido que sanes hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Hay personas que han venido con una situación económica difícil, pero tú eres el Dios que multiplicaste los panes y los peces y alimentaste a 5,000. Haz el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Y abran puertas de trabajo, Señor, para tus hijos. Señor, pero que cada uno de nosotros sepamos que las maravillas que recibamos es para anunciárselas a otros, Señor. Darle de gracia lo que un día tú nos diste a nosotros. Señor, obra en tu pueblo. Obra en cada hermano que ha venido a este lugar. Permite que podamos hablar, Señor, en la calle de ti. Que podamos contarle, Señor, al verdulero, al carnicero, Señor, al almacenero, en donde vayamos, Señor, tus grandes maravillas, Señor. Señor, y así que las personas tengan la oportunidad de conocerte como un día la tuvimos nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Exaltamos tu nombre y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.